Hola, buenos días. Mi nombre es Ariana Velázquez, soy de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur del Comité CIEMUC Sur, y en el día de hoy tengo la oportunidad de explicarles un poco más de lo que es la hiperplasia benigna de próstata. Vamos a empezar definiendo la enfermedad. Vamos a empezar diciendo que el acrónimo BPH, hiperplasia prostática benigna, a menudo se supone incorrectamente que representa hipertrofia prostática benigna, que es un término ya arcaico que describe un aumento en el tamaño celular en lugar del número celular. Entonces, la BPH produce agrandamiento prostático benigno en algunos pacientes, no en todos los pacientes. Esta ampliación puede a su vez provocar obstrucción prostática benigna, que vendría a ser el BPO, y obstrucción de la salida de la vejiga, el BO. Si bien la HBP por sí sola no recibe tratamiento, tanto la BP como el BPO a menudo se asocian con síntomas del tracto urinario inferior, y eso sí puede requerir tratamiento. El término BBP es redundante, ya que la hiperplasia siempre va a ser benigna, crecimiento no maligno, no cancerígeno en el tamaño de la próstata. Va a haber un aumento en el total de las células epiteliales estromales y glandulares dentro de la zona de transición de la glándula prostática. Y esta hiperplasia provoca la formación de nódulos prostáticos grandes y discretos. Epidemiológicamente vamos a ver que es la causa más común en el varón. Edad dependiente, la prevalencia de la HDP va a ser mayor en pacientes de 80 años, que va a ser mayor del 80%, y va bajando con la edad, ¿no? El porcentaje. Tenemos que de 31 a 40 años aproximadamente es de 8%, es muy raro. En Europa va a cambiar un poco la prevalencia, va a ser un poco menor, la mortalidad va a ser escasa, va a afectar la calidad de la vida, eso sí, y en cuanto a la progresión va a haber empeoramiento de los síntomas y aparición de complicaciones. Vamos a ver primero la anatomía para poder entender toda la enfermedad y más que todo dónde va a ser el sitio de afectación del HBP. Entonces, la próstata normal va a pesar 20 gramos, va a ser un órgano retroperitoneal, va a carecer de cápsula diferenciada, es un parénquima prostático, o sea, va a tener 4 regiones biológicamente diferenciadas. Las cuatro regiones son zona periférica, zona central, zona transicional y zona periuretral. Entonces, ¿cuáles nos va a importar ahora? Nos va a importar la zona transicional, ¿ok? Esta va a ser la zona donde va a desarrollarse el HBP. Sin embargo, la zona periférica va a ser el sitio de afectación en cuanto a carcinomas. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver ahorita la etiología. En cuanto a la etiología, va a ser por aumento de la 5-alfa reductasa, aumento de la DTH, disminución de la testosterona, aumento del sistema simpático y aumento de estrógenos, como ahí se puede ver en la imagen. Vamos a tener diversos factores de riesgo. Ahí he puesto la gran mayoría. Vamos a tener factores de riesgo no modificables y factores que van a exacerbar esta enfermedad. Entonces, en los factores de riesgo no modificables vamos a tener la raza, la edad, o sea, en hombres negros es mayor frecuente de que necesiten tratamiento. Y bueno, como ya habíamos mencionado en la epidemiología, mayor de 80 años es lo más frecuente. En susceptibilidad genética hay variantes del GATA3 que nos podría dar una susceptibilidad heredada, antecedentes familiares de cáncer, va a aumentar el riesgo si tiene antecedentes familiares de cáncer de vejiga. Factores de riesgo modificables tenemos a los factores metabólicos, que va a haber aumento del tono autonómico y síndrome metabólico, consumo de bebidas o alcohol. La ingesta de cafeína va a aumentar las probabilidades de progresión de esa BPH, no de la aparición, sino de la progresión. Cuando hay ingesta de cítricos va a ser como que un efecto protector, va a haber 50% menos de probabilidad de esa progresión de HPP. Y el consumo excesivo de alcohol va a disminuir el riesgo de HDP. Sin embargo, este consumo exceso de alcohol no es recomendable, porque acordémonos que nos puede provocar otras enfermedades y no necesariamente nos va a reducir el riesgo de HPP. En los factores dietéticos tenemos el licopeno, los carotenoides totales y la vitamina A están inversamente asociados a la BPH. Entonces, en los factores que exacerban la enfermedad vamos a tener factores de riesgo cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca de periférico, ¿no?, que empeoran los síntomas urinarios, los factores neurológicos como el Parkinson, ¿no?, que nos va a desarrollar disfunción miccional, diabetes mellitus, que va a aumentar la filtración de glucosa en la orina, y lo que va a conducir a una diuresis osmótica y una poliuria. Bueno, acá tenemos
la patogenia, que básicamente acá se ve lo que es el mecanismo de acción del receptor de andrógenos en una célula prostática, ¿no? Entonces vamos a ver que el efecto de los andrógenos empieza con el transporte de la testosterona al lugar de acción a través de la circulación. Entonces acá tenemos que la testosterona es metabolizada a DTH, ¿no? En el estroma por la enzima que ven acá, que es la 5-alfa reductasa. Entonces esta se va a transformar por difusión pasiva al citoplasma, ¿no? Este es el citoplasma y se va a transportar por difusión pasiva. Entonces, la testosterona puede también difundir al citoplasma y metabolizarse a DTH. En el citoplasma va a haber monómeros inactivos de este receptor de andrógenos que se hayan unidos a proteínas llamadas chaperonas. Como por ejemplo estas chaperonas tenemos al HSP90, al HSP70, 56, 23, TPR. Entonces, estas chaperonas van a secuestrar a este receptor de andrógenos y cuando la DTH o la testosterona se une a este receptor, este sufre un cambio conformacional que hace que las proteínas chaperonas se disocien y este receptor de andrógenos sea fosforilado y así este complejo hormona receptor se trasloque al núcleo. Entonces, ya una vez que está en el núcleo, acá vemos, ¿no? Una vez que ya está en el núcleo, podemos ver que este receptor de andrógenos va a formar dímeros que se van a unir al ADN. Entonces, una vez unidos, posteriormente se van a acoplar al CoA. ¿Ok? El CoA o el TF. Entonces, estos van a ayudar a modular la transcripción del gen. Y este receptor de andrógenos otra vez va a poder disociarse del ADN y exportarse al citoplasma por un proceso regulado por fosforilación, donde otra vez es, entre comillas, ¿no?, secuestrado por el complejo de chaperonas y la estabilidad del receptor de andrógenos es influenciada por la fosforilación a través de la ubiquitinación y degradación. Entonces, una vez unido el dímero del receptor de andrógenos a el ERAS, o una vez que haya interactuado a través de las interacciones proteína-proteína, se inicia el proceso de transcripción. Entonces vamos a tener un gen blanco que es transcrito y bueno, como sabemos, ¿no?, el RAN mensajero es procesado para su modulación. Este RNA mensajero va a ser transportado al citoplasma, donde se va a llevar a cabo toda la transducción de la secuencia de los nucleótidos por los ribosomas, como ya sabemos, para la síntesis de diversas proteínas, por ejemplo, el AP. Otra vía de transducción de señal van a participar aumentando la actividad de este receptor de andrógenos a través de la fosforilación de este receptor de andrógenos o sus correguladores. Entonces, regular la expresión de varios genes, esto produce síntesis de proteínas implicadas en estimar el desarrollo y mantener el tamaño y función secretoria de la próstata. Hay un gen que codifica, que es el antígeno prostático específico, que viene a ser el AP. Este va a tener un ERA, por lo cual este receptor de andrógenos es capaz de reconocer y regular la expresión de este gen y inducir la síntesis de la proteína. Entonces, este antígeno prostático específico está implicado en disolver eficientemente las seminogelinas 1 y 2 a la fibronectina del gel seminal que se forma después de la eyaculación, lo cual es importante para llevar la liberación progresiva de la movilidad de los espermatozoides para la fecundación. Entonces, el antígeno prostático específico va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a evitar la muerte celular en la próstata. Bueno, vamos a seguir con la clínica. Vamos a tener diversos síntomas, signos y síndromes. En los síndromes quiero recalcar el síndrome obstructivo, miccional, prostático y irritativo. En signos vamos a tener dolor pélvico, también podemos tener tenesmo. En síntomas vamos a tener el goteo postmiccional, vaciado incompleto, polaquiuria, nicturia, hematuria, piuria, dispareunia y uretra obstruida por el aumento del tamaño de la zona transicional de próstata. En los cambios funcionales vamos a ver la gravedad de la HPP también, ¿no? O sea, la gravedad de la obstrucción nos van a dar estos síntomas o disfunciones orgánicas como en la vejiga o en los riñones. Va a haber un puntaje internacional de síntomas de próstata que están ahí, son de la etapa 1 a la etapa 5. Y bueno, dependiendo de la historia clínica, de las preguntas que se le haga al paciente, nos vamos a poder ver con respecto a las preguntas y a las respuestas, la puntuación.
Y bueno, acá vamos a sacar la puntuación de este sistema. En cuanto al diagnóstico y hallazgos, vamos a tener, en cuanto a lo molecular, vamos a ver sobre activación del receptor de andrógenos, ¿no? Por toda la patogenia que hemos visto anteriormente. Bioquímico, vamos a ver aumento de andrógenos, aumento de TH, aumento del PSA, aumento de la 5-alfa reductasa, aumento de la KGF, aumento de la LH y de la noradrenalina. Macroscópicos, vamos a ver aumento del tamaño de la próstata, vamos a tener aumento del músculo liso o contraído, obstrucción ureteral y compresión de la uretra. Microscópicamente vamos a ver agrandamiento de células epiteliales, estromales, musculares y fibroblásticos, aumento del número de las glándulas, aumento del estroma y también podríamos ver cuerpos amiláceos. Como le vamos a ver acá, la histopatología más grande. El órgano, bueno, estamos viendo la próstata. Como diagnóstico tenemos la hiperplasia benigna de próstata. Como las características vamos a ver acá el aumento del número de las glándulas, como se puede ver claramente. Aumento del estroma, vamos a tener más estroma, como se ve acá. Y vamos a tener cuerpos amiláceos que vienen a ser estas estructuras. Acá podemos ver claramente lo que es patológico y lo que no es patológico, ¿no? En lo normal vemos que la próstata está revestida por 2 capas de células, la capa basal del epitelio cúbico bajo, la capa de células cilíndricas secretoras y andrógenos testiculares controlan el crecimiento y la supervivencia de las células prostáticas, como, ¿no? Generalidad es normal. En el diagnóstico vamos a ver que no requiere confirmación histológica, una biopsia de próstata solo está justificada si existe preocupación sobre el cáncer de próstata, como una glándula nodular o asimétrica en el examen rectal digital, o un nivel de antígeno prostático específico aumentado o en aumento. Como diagnóstico diferencial, acá tenemos varios diagnósticos diferenciales, tanto neurológicos, inflamatorios, neoplásicos o entre otras, ¿no? Como fármacos. Bueno, y acá por último quisiera recomendarles este artículo que es reciente, es de enero del 2021, que dice hiperplasia benigna de próstata y alopecia androgénica en la población adulta masculina como problema de salud pública. Entonces, esto más que todo nos habla de una alternativa terapéutica muy usada en la actualidad, que se hace muy interesante, que es de la especie botánica, que viene a ser el Serenoa rapens, ¿no? O conocida comúnmente como palmera de Florida. Entonces, hay muchos estudios de esta planta, ¿no? Y varios autores han usado muchos preparados distintos de esta planta para el tratamiento de estas patologías, ¿no? Entonces, lo importante de acá es el extracto lipoesterólico. Y bueno, este artículo nos habla todo de esta planta, ¿no? Y lo que nos ayudaría como terapéutica. Y bueno, nada, los invito a leer este artículo y eso sería todo. Gracias.